El sacerdote acababa de pronunciar las palabras finales sobre el féretro de mi padre cuando el notario, con voz temblorosa, abrió el sobresellado y leyó en voz alta: al hijo adoptivo Christian. Le dejo el 90% de mi fortuna. El silencio en la catedral de la Seu se rompió como un trueno. Y mi tía Rosa se levantó de golpe, gritando: ¿qué demonios es esto? Ese chico no es más que un impostor. En ese instante, supe que el secreto que Mario y yo habíamos guardado durante años, nuestro amor prohibido, disfrazado de lazos paternos, estaba a punto de destrozar todo. Valencia, con su luz mediterránea que baña las torres de la catedral y el bullicio de las paellas humeantes en los mercados, siempre había sido mi refugio y mi prisión. Nací en un barrio humilde de Ruzafa, hijo de una madre soltera que limpiaba casas para sobrevivir. Pero mi vida cambió a los 10 años cuando Mario, un viudo adinerado de la alta sociedad valenciana, me adoptó. Él era un hombre de 50 años entonces, con el porte elegante de quien ha heredado viñedos en Requena y una editorial en el centro histórico. Te sacaré de esa miseria, chaval, me dijo el día que firmamos los papeles. Y yo, con los ojos llenos de hambre y esperanza, lo creí. No sabía que su mirada, esa forma en que me rozaba el hombro al pasar, ocultaba algo más profundo. Algo que ni siquiera él mismo entendía al principio. Los primeros años fueron idílicos. O al menos eso quería creer. Mario me envió a los mejores colegios jesuitas, donde aprendí latín y a rezar por un futuro que no me traicionara. Las tardes las pasábamos en la huerta familiar, entre naranjos que perfumaban el aire con su dulzor ácido. Y él me contaba historias de la guerra civil, de cómo su abuelo había escondido libros prohibidos en las bodegas. La familia es lo único que importa, Christian, repetía. Y yo asentía, sintiendo un calor en el pecho que atribuía a la gratitud filial. Pero a los 16, durante las fallas, cuando el humo de los petardos llenaba las calles y las figuras de cartón ardían en la plaza del ayuntamiento, algo cambió. Estábamos solos en casa. Mi madre adoptiva, su difunta esposa, ya no era un recuerdo vivo. Y el vino de la cena nos soltó las lenguas. Eres lo mejor que me ha pasado, murmuró él. Y su mano en mi rodilla no se apartó. Yo no la retiré. Aquella noche, bajo las estrellas que se reflejaban en el Turia seco, nos besamos por primera vez. ¿Fue torpe? Desesperado. Como si ambos supiéramos que cruzábamos un umbral sin retorno. Desde entonces, vivimos en una danza de sombras. De día, yo era el hijo perfecto, el estudiante aplicado que lo hacía orgulloso en las cenas con la familia extensa, donde mi tío Javier, un abogado conservador con bigote recortado y crucifijo al cuello, me palmeaba la espalda y decía: Mario ha hecho un buen trabajo contigo, muchacho. De noche, en la finca de las afueras, nos entregábamos a un amor que devoraba nuestras almas. Él me enseñó a amar con la pasión de un torero en la plaza de toros, con besos que sabían a sal de mar y a humo de leña. Eres mi luz. ¿Mi secreto? Susurraba mientras sus dedos trazaban mapas en mi piel bajo las sábanas de lino egipcio. Yo, a mis 20 años, lo idolatraba, su cuerpo aún firme pese a los años, marcado por cicatrices de juventud rebelde, su risa ronca que retumbaba en las bóvedas de la casa modernista que compartíamos. Pero el peso de la culpa nos carcomía. Valencia, con su devoción católica y sus procesiones de la Semana Santa, no perdonaba amores como el nuestro. Si se enteran, nos destruirán, me advertía él. Y yo asentía, enterrando el miedo en besos más intensos.
La familia nunca sospechó al principio. Mi tía Rosa. Con su falda de volantes y su lengua afilada como una navaja. Me trataba como a un pariente lejano. Tolerándome por lástima. Pobre huérfano. Decía. Mientras servía paella en las reuniones dominicales. Con el arroz teñido de azafrán y el conejo crujiente que Mario preparaba con maestría. Pero yo veía las miradas, el modo en que Javier fruncía el ceño cuando Mario y yo compartíamos una broma privada. O como Rosa susurraba a su marido sobre ese chico que no encaja. Intentábamos ser discretos. Viajes fingidos a Madrid para negocios editoriales, que eran escapadas a hostales anónimos. Donde podíamos caminar de la mano por el Retiro sin temor. Allí. Bajo los plátanos centenarios. Le confesé mi terror, Mario. ¿Y si esto nos condena al infierno? Él. Con esa fe terca de los valencianos. Me abrazó y dijo, el infierno es vivir sin ti. Mi amor. Pero los secretos tienen raíces que se enredan. A los 22. Conocí a Elena en la universidad. Una chica de ojos verdes y acento andaluz que estudiaba Bellas Artes. Fue una fachada perfecta, salidas en grupo por el Carmen. Copas en el Negrito. Donde el jazz flotaba sobre el olor a tapas fritas. Mario lo sabía. Lo aprobaba incluso. Necesitas una vida normal. Christian. Me dijo una noche. Con los ojos vidriosos por el brandy. Pero el engaño me ahogaba. Elena era dulce. Me regalaba dibujos de las torres de Serranos al atardecer. Pero cada beso suyo era una traición a lo que ardía en mí. Terminamos cuando ella descubrió mensajes en mi teléfono, no míos. Sino de Mario. Disfrazados de consejos paternales. Eres un mentiroso. Me gritó en la playa de la Malvarrosa. Con las olas lamiendo la arena como lenguas acusadoras. Huí a casa. Donde Mario me esperó con brazos abiertos. Nunca más. Juramos. Y sellamos la promesa con una noche de pasión que dejó moretones en mi alma. Los años siguientes fueron un equilibrio precario. Mario envejecía con gracia, el cabello plateado que le caía sobre la frente. Las arrugas que narraban batallas ganadas en salas de juntas. Su editorial prosperaba. Publicando novelas de autores valencianos que hablaban de exilios y pasiones reprimidas, irónico. ¿No? Yo me gradué en literatura y empecé a trabajar con él. Revisando manuscritos en la biblioteca de la finca. Rodeados de tomos encuadernados en cuero que olían a historia y a tinta fresca. Nuestra relación se profundizó en lo cotidiano, mañanas de café solo en la Plaza de la Reina. Tardes de siesta donde sus ronquidos se mezclaban con el canto de los mirlos. Pero el cáncer llegó como un ladrón en la noche. Lo diagnosticaron en el hospital clínico. Un tumor en el páncreas que devoraba su vitalidad. No le digas a nadie aún. Me suplicó. Y yo guardé silencio. Viendo cómo adelgazaba. Cómo su piel se volvía pergamino bajo mi tacto. Durante aquellos meses. Nuestro amor se volvió sagrado. Casi místico. En las quimioterapias. Yo le leía poemas de Lorca, Verde que te quiero verde, mientras él vomitaba en el baño de azulejos blancos. Si muero. Todo será tuyo. Murmuró una vez. Y yo lo besé. Saboreando el metal de la muerte en su aliento. La familia notó el cambio, visitas esporádicas a la finca. Donde Rosa traía dulces de la horchatería Santa Catalina y comentaba, pobrecito Mario. Tan solo con este chico. Javier. Siempre el halcón. Olfateaba algo. Ese testamento. ¿Está al día? Preguntó en una cena. ¿Y Mario? Con sonrisa lobuna. Respondió, todo en orden. Hermano. Pero yo sabía la verdad, el 90% para mí.
El resto dividido entre primos lejanos. ¿Es justicia? Me dijo Mario. Te lo debo todo. El funeral fue un circo de hipocresía. La catedral rebosaba de valencianos engalanados, trajes oscuros para los hombres. Mantillas negras para las mujeres. El incienso flotando como niebla sobre las losas desgastadas. Yo estaba al frente. Con el traje que Mario me regaló para mi cumpleaños. Sintiendo su ausencia como un vacío en el plexo solar. El sacerdote. Un viejo amigo de la familia. Habló de un hombre devoto. Padre ejemplar. Reprimí una risa amarga. Cuando el notario leyó el testamento. El mundo se detuvo. Rosa se levantó. Su rostro contorsionado como una máscara de fallas. Esto es una farsa. Christian no es su hijo de sangre. ¿Por qué él? ¿Por Dios? Javier la secundó. Exigiendo pruebas. Y los murmullos se extendieron como fuego en pólvora. Entonces. El sobre. Mario lo había dejado con el notario, solo ábrelo si hay disputas. Dentro. Una carta manuscrita. Su caligrafía temblorosa: Christian no es solo mi hijo. Es el amor de mi vida. Lo adopté para protegerlo. Pero lo amé como a un igual. Este legado es por años de felicidad robada. Perdonadnos. El silencio fue ensordecedor. Roto por el sollozo de Rosa: monstruos. ¿Incesto? No lo era, nunca lo fue. Éramos hombres libres. Unidos por elección. Pero las palabras cayeron como latigazos. Javier me miró con odio puro: fuera de aquí. Pervertido. Corrí. El corazón latiendo como un tambor de moros y cristianos. Hacia la luz del exterior. Donde Valencia seguía su ritmo indiferente, vendedores de buñuelos. Turistas en las murallas. Aquella noche. Solo en la finca. Bebí vino de la bodega hasta que el mundo giró. Las imágenes me asaltaban: el primer beso. Las noches de tormenta donde nos acurrucábamos escuchando la lluvia en las tejas árabes. Las promesas susurradas en la playa del Saler. Con el mar negro lamiendo nuestras promesas. ¿Había sido amor o egoísmo? Mario me salvó de la pobreza. ¿Pero a qué precio? La familia me desheredó en espíritu. Aunque el dinero era mío. Llamadas furiosas, Rosa gritando sobre el escándalo. Javier amenazando con abogados. Arroja esa fortuna al río. Vociferó. Pero yo no podía. Era lo último de él. Los días siguientes fueron un torbellino de ira y aislamiento. Me encerré en la finca. Con las persianas cerradas contra el sol implacable de noviembre. Que teñía las hojas de los naranjos de un naranja melancólico. Valencia. Mi amada ciudad. Se sentía ahora como una traidora, sus calles empedradas del barrio del Carmen. Donde una vez besé a Mario a escondidas tras una fuente renacentista. Ahora resonaban con ecos de chismes. Los periódicos locales, incluso el de la editorial de Mario, publicaron notas veladas. Misterioso testamento divide a familia valenciana. No mencionaban el amor. Por supuesto, eso era demasiado escandaloso para la prensa católica. Pero los rumores corrían como el agua de la acequia mayor: el chico era su amante. Susurraban en las colas de la horchatería Daniel. Intenté contactar a viejos amigos. Pero el silencio fue ensordecedor. Pedro. Mi compañero de universidad. Me envió un mensaje: lo siento. Chris. Pero mi novia dice que es inapropiado. Elena. La que una vez me llamó mentiroso. Me escribió una carta larga. Perfumada con lavanda: siempre supe que amabas a alguien más. Lamento tu pérdida. ¿Pero cómo pudiste esconder algo así?
Lágrimas empañaron la tinta mientras la leía en el jardín. Rodeado de jazmines que Mario plantó para mí. ¿Cómo explicarlo? Nuestro amor no era suciedad, era un bálsamo contra la soledad de dos almas heridas. Él. Viudo a los 30. Cargando el peso de una herencia familiar que exigía hijos varones, yo. Un chiquillo de las calles. Marcado por el abandono. Nos encontramos en la miseria mutua y tejimos un tapiz de ternura prohibida. Pero la culpa me devoraba. ¿Había usado a Mario? ¿O él a mí? Recordaba las noches en que discutíamos. Sus celos cuando salía con Elena, no me dejes solo en esta casa vacía. Suplicaba. Y yo cedía. Postergando mi propia vida por la suya. Ahora. Con el testamento como espada de Damocles. La familia contraatacaba. Javier me citó en su bufete en la calle Poeta Querol. Un edificio neoclásico con bustos de juristas ceñudos. ¿Firma esto?, dijo. Deslizando papeles, una renuncia al legado a cambio de silencio. Por el honor de los Ruiz. Lo miré. Su rostro enrojecido bajo la lámpara de cristal. Y sentí una rabia fría. El honor. Repliqué. Es lo que Mario y yo compartimos. Tú solo ves dinero. Se levantó. Golpeteando la mesa, eres un degenerado. ¿Sabes lo que dirá la gente en la misa del domingo? En las fallas del próximo marzo. Salí sin firmar. El corazón latiendo con la furia de un toro en la plaza de Valencia. Aquella confrontación me impulsó a actuar. Decidí honrar a Mario a mi manera, donaría parte del dinero a causas que él amaba. La restauración de la lonja de la seda. Un refugio para huérfanos en Malvarrosa. Pero primero. Necesitaba respuestas. Rebusqué en su estudio. Entre pilas de manuscritos inéditos y botellas de vino polvorientas. Encontré un diario. Encuadernado en cuero rojo. Que databa de mi adopción. Las páginas iniciales hablaban de compasión. Hoy traigo a casa a este niño flaco. Su madre me suplicó, sálvelo. Lo haré. Pero a medida que avanzaban los años. Las entradas se volvían confesionales. Cristian crece. Y con él. Un sentimiento que me aterra. ¿Es paternidad o deseo? Dios. Perdóname. Lágrimas cayeron sobre el papel mientras leía sobre nuestra primera noche, lo besé. Y el mundo se iluminó. ¿Pero qué padre hace esto? Mario había luchado. Igual que yo. Había consultado a un sacerdote en la Basílica del Pilar. Había intentado alejarme enviándome a un internado en Zaragoza. Pero siempre volvíamos. Atraídos como polillas a la llama. El descubrimiento me rompió. No éramos monstruos, éramos humanos. Frágiles ante el amor. Decidí confrontar a Rosa. La invité a la finca. Preparando una mesa con lo que Mario amaba, gambas al ajillo. Ensalada de cogollos con queso de cabra. Y una botella de vino de Utiel Requena. Ella llegó con velo negro. Como una viuda de ópera. Y se sentó rígida. Habla. Chico. Dijo. Sin tocar la comida. Le mostré el diario. Páginas abiertas en sus confesiones. Lee. Supliqué. Sus ojos. Idénticos a los de Mario. Se llenaron de horror primero. Luego de algo más suave, comprensión. Mi hermano. ¿Sufría tanto? Lloramos juntos. No por el escándalo. Sino por el hombre que ambos perdimos. Lo amaba como a un hijo. Admitió ella. Pero ahora veo que te amaba más. No era perdón total. Pero un puente.
Guarda el secreto por él. Le pedí. Y ella asintió, tocando mi mano por primera vez. Sin embargo, el pasado no se rinde fácil. Una semana después, un sobre anónimo llegó al buzón, fotos granuladas de Mario y yo, abrazados en la playa de Cullera. Tomadas años atrás. ¿Quién? Javier. Sin duda. Con sus contactos de investigador privado. Adjuntaba una nota, renuncia o esto sale en Levante EMV. El pánico me invadió. Valencia es chismosa. Pero un escándalo así destruiría la editorial. Mancharía el nombre Ruiz en las fiestas de la tomatina o las procesiones de los gigantes. Llamé a un abogado propio. Un joven gay de Torrent que me recomendó Elena, lucha. Christian. El amor no es crimen. Preparamos una contraestrategia, demandar por difamación. Usar el testamento como prueba de voluntad expresa. Mientras tanto, el duelo se volvía físico. Pesadillas me despertaban sudando, Mario muriendo solo porque yo no estaba a su lado en el hospital. O la familia quemando sus libros en una hoguera simbólica. Paseaba por el jardín del Turia, donde los puentes peatonales serpentean como venas verdes. Recordando cómo corríamos allí de niños, yo. Y él fingiendo ser mi padre estricto. Una tarde. Bajo un ciprés centenario. Me derrumbé. ¿Te extraño? Mario. Sollocé. Y un desconocido se acercó, un hombre de mi edad. Con barba incipiente y ojos amables. Perdona. ¿Estás bien? Preguntó en valenciano puro. Se llamaba Alex. Un jardinero del ayuntamiento. Hablamos horas. De la ciudad. De pérdidas. No era coqueteo. Solo consuelo humano. Pero al despedirnos, su número en mi bolsillo me hizo cuestionar, ¿podía amar de nuevo? ¿O Mario me había marcado para siempre? El clímax llegó en Navidad. La familia se reunió en la casa de Javier. Una villa en La Eliana con vistas al mar. Me invitaron, o más bien, citaron, para resolver esto civilizadamente. Llegué con el corazón en un puño. Envuelto en un abrigo contra el mistral frío que azotaba los pinos. La mesa estaba puesta con pavo asado y turrones. Pero el aire olía a tensión. Rosa evitó mi mirada, Javier presidía como un inquisidor. Firma. ¿Y todo termina? Dijo. Empujando los papeles. Saqué el sobre de fotos. ¿Tú hiciste esto? Acusé. Negó. Pero su tic en el ojo lo delató. Por el bien de la familia. Gruñó. ¿Qué familia? Exploté. Mario me dio una cuando nadie más lo hizo. Vosotros solo veis euros. Entonces. El giro, Rosa se levantó. Pálida. Basta. Javier. Leí el diario. Nuestro hermano eligió. El silencio fue un abismo. Javier rugió, ¿estás loca? Ese sodomita nos deshonra. Palabras que cortaron como navajas. Me lancé sobre él. Puños cerrados. Pero Rosa se interpuso. Fuera. Gritó ella a su marido. Mario te amaba. Christian. Quédate el dinero. Es su voluntad. Javier salió dando un portazo. Y en su furia, tiró una copa que se rompió en 1000 pedazos. Simbolizando nuestra fractura. Aquella noche. Con Rosa. Bebimos brandy y hablamos de Mario como nunca, sus travesuras de niño en las fiestas de moros y cristianos. Su primer amor, un chico de la marina. Ahogado en el mar.
Siempre fue diferente. Confesó ella. Y tú lo hiciste feliz. Lágrimas compartidas. Un abrazo torpe. No era absolución. Pero un paso hacia la paz. Enero trajo lluvias torrenciales a Valencia, convirtiendo las calles en ríos efímeros que lamían los zócalos de los edificios modernistas. Me mudé temporalmente a un piso en el Cabanyal, barrio de pescadores con casas pintadas de azul y grafitis que gritaban libertad. La finca era demasiado grande. Demasiado llena de fantasmas, el estudio donde Mario escribía cartas de amor disfrazadas de sermones paternales. La cocina donde preparábamos fideo a los domingos, con el azafrán tiñendo el caldo de oro líquido. Doné el 10% restante a una asociación LGTB en la Plaza de la Virgen. Anónimamente. Como ofrenda a los amores silenciados. Pero el escándalo persistía. Javier inició una demanda, alegando coacción en el testamento. Mario estaba delirante por la morfina. Argumentaba su abogado en los juzgados del Palau de Justicia. Las audiencias fueron un calvario. Sentado en bancos de madera pulida, bajo retratos de reyes pasados, reviví nuestra historia ante extraños. El juez, un hombre canoso con gafas de montura fina, me interrogó: ¿era su relación filial o romántica? Tragué saliva. El pulso acelerado como en una corrida. Ambas. Respondí. Lo amaba como padre y como amante. Jadeos en la sala, el bolígrafo del secretario rasgando papel. Javier testificó después. Pintándome como un oportunista, entró en nuestras vidas como un lobo con piel de cordero. Sedujo a mi hermano para robarle. Mentiras que dolían más que puñales. Porque ignoraban la ternura, las mañanas en que Mario me peinaba el cabello revuelto. O las veladas escuchando flamenco en el Palau de la Música. Sus dedos entrelazados con los míos bajo la mesa. Elena reapareció entonces. Como un rayo de sol en la tormenta. Me encontró en un café de la Rusafa, sorbiendo chocolate caliente con churros empapados. ¿Necesitas apoyo?, dijo, sentándose sin pedir permiso. Hablamos horas, de su nueva exposición en el IBAM. De cómo el arte cura heridas. Tu historia es poesía trágica, murmuró. Y por primera vez. No sentí juicio. Solo empatía. Salimos a caminar por el mercado central. Entre puestos de langostinos frescos y naranjas apiladas como tesoros. Mario te liberó. Aunque duela. Dijo. Esa noche. En mi piso con vistas al Grao. Nos besamos. Fue suave. Exploratorio. Como probar un vino nuevo. Pero al amanecer. La culpa regresó. No estoy listo. Confesé. Y ella sonrió con tristeza: el amor no se fuerza. Chris. Esperaré. La demanda escaló cuando Javier presentó pruebas, correos antiguos donde Mario me llamaba a mi vida. Sacados de contexto. El juez ordenó una pericial psiquiátrica sobre el testamento. Esperando el veredicto. Me sumergí en los escritos de Mario. Publicamos póstumamente su novela inédita, Sombras en la huerta. Una historia de amores prohibidos en la Valencia de los años 50. Inspirada en nosotros. Lanzamos en la Feria del Libro del Mediterráneo. En la Marina Real Juan Carlos I. Con el mar lamiendo los muelles. La sala bullía, críticos con copas de cava. Lectores curiosos. Leí un extracto. Mi voz quebrándose en la descripción de un beso robado bajo la luna de Benimaclet. Al final. Aplausos tímidos. Pero un hombre en la primera fila se acercó: Alex. El jardinero del Turia. ¿Eras tú el de las fotos?
Preguntó con gentileza. Asentí. Y él sonrió, eres valiente. Valencia necesita más como tú. Nuestra amistad floreció en paseos vespertinos, él podando rosales en el parque de cabecera. Yo contándole fragmentos de mi vida. Alex era de familia humilde. Huérfano como yo. Con tatuajes de anclas en los brazos que narraban viajes por el Ebro. El amor es como el río, fluye. Pero a veces inunda. Decía. Y yo reía. Sintiendo chispas por primera vez desde Mario. Pero la traición acechaba. Una noche. Javier irrumpió en mi piso. Ebrio de coñac. «Devuelve el dinero o te arruino», bramó. Blandiendo un sobre con más fotos, esta vez recientes. De mí con Elena y Alex. «¿Quién eres tú para juzgar?», grité, empujándolo hacia la puerta. Forcejeamos, él me arañó el brazo. Un surco rojo que sangró levemente. «Pervertido», escupió. Y salió tambaleándose hacia la noche lluviosa. El incidente me llevó al límite. Esa madrugada. Vagué por la playa de la dehesa del Saler. Con las dunas susurrando secretos al viento. El mar estaba negro. Agitado. Y me tenté, un paso más. Y él olvidó. Pero recordé a Mario, vive por mí. Mi luz. Volví. Llamé a Rosa. Ella vino al amanecer. Con termos de café y magdalenas de la panadería de su barrio. Javier está roto, confesó. Perdió a su hermano. Y ahora te ve como el culpable. Hablamos hasta el mediodía. Planeando una mediación familiar. Por Mario. Dijimos a dúo. El veredicto llegó en febrero. Bajo un sol tímido que prometía la primavera. El juez falló a mi favor, el testamento era válido. Expresión clara de afecto profundo. Javier apeló. Pero Rosa lo detuvo, basta de odio. Somos sangre de Mario. En una cena reconciliadora en la finca, paella valenciana cocinada por mí. Con judías verdes y garrofón. Sellamos una tregua frágil. Javier no habló mucho. Pero al brindar con vino de la casa. Murmuró, lo siento. No era perdón pleno. Pero un comienzo. Elena y Alex asistieron, la mesa rebosaba de risas forzadas. Pero reales en su intento. Sin embargo, el verdadero conflicto latía en mí. Alex y yo nos acercamos, besos salados en el muelle de la Malvarrosa. Atardeceres en el biopark viendo monos gibones entrelazados. Él me sanaba. Con su risa fácil y manos callosas que olían a tierra húmeda. Pero Mario acechaba en sueños, ¿me reemplazas tan pronto? La duda me paralizaba. Una noche. Durante las fallas preliminares, petardos estallando como recuerdos. Discutimos. No puedo competir con un fantasma. Dijo Alex. Herido. No es competencia. Repliqué. Es duelo. Él se fue. Dejando un vacío que el fuego artificial no llenó. El clímax inesperado estalló en Pascua. Javier. En un arrebato de remordimiento alcohólico. Confesó, había sido él quien filtró las fotos iniciales. No por maldad. Sino por proteger el legado. Pero peor, reveló un secreto de Mario, un hijo biológico. De una aventura juvenil. Dado en adopción en los 70. ¿Otro heredero?, pregunté. El mundo girando. No lo sé. Admitió. Mario lo ocultó hasta el final. La traición de Mario, otro amor. Otro secreto, me destrozó.
¿Cuántas capas tenía nuestro lazo? Abril floreció en Valencia con azahar perfumando las aceras. Pero mi alma estaba en barbecho. El secreto del hijo biológico de Mario me obsesionó. ¿Había amado a otro como a mí? Rebusqué archivos en el registro civil. En sótanos polvorientos del ayuntamiento, donde el aire olía a papel viejo y burocracia. Encontré el acta, un niño nacido en 1972. Adoptado por una familia en Alicante. Se llamaba Daniel. Ahora un profesor de historia en Orihuela. Lo contacté por carta. Temblando, tu padre nos dejó un legado compartido. ¿Quieres saber? Semanas de silencio. Hasta que respondió, reúnete conmigo. Por curiosidad. El viaje a Alicante fue un purgatorio en tren Renfe. Cruzando huertas secas bajo un sol abrasador. Daniel era un eco de Mario, cabello ondulado. Ojos penetrantes. Pero con una calidez académica. Gafas de carey y una bufanda a cuadros. Nos encontramos en un café junto a la explanada de España. Con palmeras mecidas por la brisa marina. No busco dinero. Dijo de entrada. Sorbiendo un café con leche. Solo respuestas. Le conté todo, la adopción mía. El amor prohibido. El testamento. Él escuchó. Impasible. Luego sacó su propio diario, regalo de Mario. Enviado años atrás. Me escribió una vez. Antes de morir. Hijo mío. Perdóname por no ser padre. Pero nunca más. Lágrimas en sus ojos. Espejo de las mías. No era rival, era hermano en el dolor. Regresamos juntos a Valencia. En un pacto frágil. Daniel se instaló en la finca. Explorando habitaciones que Mario le describió en cartas. Era un romántico empedernido. Dijo. Ojeando fotos nuestras, yo de niño. Abrazado a Mario en la feria de abril. La reconciliación con Javier avanzó, Daniel me dio. Su neutralidad desarmando odios. En una barbacoa en la playa del Puig. Con sardinas a la brasa y pan con tomate. Javier confesó su propia culpa, vi a Mario sufrir. Y en vez de ayudar, lo juzgué. Brindamos por ausentes. El humo elevándose como oraciones. Con Alex. El camino fue más tortuoso. Lo busqué en el parque de cabecera. Donde podaba setos con tijeras relucientes. No te reemplazo. Le dije. Arrodillándome en la tierra húmeda. Mario me enseñó a amar, tú me enseñas a vivir. Nos besamos bajo la lluvia fina. Un beso que sabía a promesas renovadas. Elena. Generosa. Se convirtió en amiga, pintó un retrato de Mario y yo. Colgado en el estudio, dos siluetas entrelazadas contra el skyline de las Torres de Serranos. Es arte. No escándalo. Dijo. El cierre llegó en junio. Durante la noche de San Juan. En la playa de la Malvarrosa. Hogueras crepitaban. Y la multitud danzaba al ritmo de tambores. Quemamos efigies de papeles, yo. La demanda de Javier, él. Sus fotos chantajistas, Rosa. Una carta de arrepentimiento, Daniel. El silencio de su padre. Mario. En espíritu. Ardía con nosotros. Saltamos las llamas 3 veces. Tradición valenciana para purificar el alma. Por amores pasados y futuros. Gritamos. Y el mar aplaudió con olas espumosas. Hoy. A los 28. Dirijo la editorial con Daniel como socio. Publicamos historias de amores valientes, gays en la posguerra. Trans en las fallas modernas.
Valencia me abraza de nuevo, sus mercados vibrantes. Sus puentes iluminados. Su gente que, pese a todo, perdona. Alex y yo compartimos un piso en el Rusafa. Con balcón a geranios rojos. No es perfecto, discutimos por tonterías. Como quien cocina la paella. Pero es real. Mario me enseñó que el amor no es posesión, sino liberación. A veces. En sueños. Lo visito, gracias. Padre. Gracias. Amante. Y despierto sonriendo. Sabiendo que su legado no es dinero, sino el coraje de amar sin cadenas. En el fondo, entiendo la PHNN de la familia, el escándalo duele porque rompe moldes. Pero también la compasión, todos cargamos secretos. Todos anhelamos ser vistos. Valencia. Con su luz eterna y sus sombras profundas. Me ha curado. Y en cada amanecer sobre el Mediterráneo. Siento a Mario susurrar, vive. Mi luz. Ama sin miedo.